Ecuador en el siglo XX. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a Ecuador en el siglo XX. Un espacio especial que en Teleamazonas consideramos deber histórico el ponerlo a consideración del público de nuestro país. Junto a un gran equipo periodístico, normalmente le llevamos detalles de lo que pueda ocurrir en el lapso de 24 horas. Hoy queremos salirnos de esa dimensión cotidiana para en este primer capítulo de Ecuador en el siglo XX cubrir las noticias de medio siglo de historia de nuestra nación. La etapa que va de 1900 a 1952. A principios del siglo, la hacienda cacaotera más grande del mundo estaba en Ecuador. Era Tenguel y se encontraba a escasos kilómetros de Guayaquil. Se imponía un sistema de exportación primario que insertó los productos ecuatorianos en el mercado mundial. El auge del cacao fue capitalizado por un grupo de comerciantes y banqueros de la costa que, con el apoyo campesino de las montoneras alfaristas, logró el control político del país por medio de la Revolución Liberal de 1895. Esta etapa revolucionaria también se extendió a los primeros 12 años del siglo. Su líder, Eloy Alfaro, fue presidente constitucional de la República y dictador por períodos alternativos. Pero más que por esta característica, se destacó por sus luchas en la conquista del poder y en los desafíos que le presentaban sus empresas transformadoras, por su heroísmo y su sacrificio final. Las antiguas instituciones que procedían de la colonia se habían mantenido por el predominio de gobiernos conservadores durante los primeros años de la República. El poder eclesiástico mantenía una primacía sobre el gobierno civil. Una situación que comenzó a cambiar con la Constitución liberal que todavía, con cautela, establecía cierta posibilidad de libertad de cultos y mantenía a la religión católica, apostólica y romana como la oficial del Estado ecuatoriano. Pero ni siquiera esta tolerante carta política del 12 de enero de 1897, ni el poder legalizado de Alfaro en las elecciones del día siguiente, por 51 votos a favor contra 12 en blanco, podían calmar a una oposición violenta. Su mente y su voluntad, sin embargo, se concentraban en el gran proyecto de su vida, el ferrocarril para unir la costa con la sierra. Tuvo que enfrentar la oposición del Congreso y los comentarios negativos de la prensa, además del desafío que imponía el obstáculo de los Altos Andes. Pero el trabajo siguió adelante. En 1901, después de enormes dificultades políticas y materiales, el ferrocarril trasandino de la Guayaquil and Quito Railway Company alcanzaba a llegar a las mesetas interandinas, hasta las faldas del Chimborazo. El total de la inversión era de $17.500.000. Cruzar los pantanos y selvas tropicales con la vía férrea para luego remontar la sierra había sido una tarea colosal al precio de la vida de miles de trabajadores e ingenieros. Realmente era una comunicación que duraba en tiempos de invierno semanas, a veces hasta meses. La comunicación entre Guayaquil y Quito al menos duraba una semana, trasladarse de Guayaquil a Quito. De tal manera que en ese contexto entender al ferrocarril puede ser interesante, porque el ferrocarril disminuye el tiempo de comunicación de las dos regiones. Y con ello abre la posibilidad de comunicación económica, social, política, cultural entre estas dos regiones. En 1901, la división liberal se pone de manifiesto al triunfar en las elecciones el general Leonidas Plaza Gutiérrez, representante del liberalismo moderado. Su gobierno quiso superar al de su predecesor y para ello se adelantó en ideas y obras. Tras largas negociaciones, se había llegado a un acuerdo entre el gobierno y la oposición conservadora, pero ahora la fractura política se producía por la división interna del propio Partido Liberal. En medio de las intrigas en su contra, el general Leonidas Plaza asumió la presidencia e inició su programa de reformas. Logró la aprobación de las leyes de matrimonio civil, de divorcio y de manos muertas. Esta última confiscaba los bienes de las comunidades religiosas y las entregaba a la asistencia pública. En estas actividades políticas e ideológicas transcurrieron los 4 años del gobierno del general Leonidas Plaza Gutiérrez. Para entonces, el liberalismo se encontraba dividido en dos fracciones irreconciliables. El liberalismo radical tenía la intención de hacer una transformación social para el país, promoviendo a los campesinos
pero a su vez en el marco de un desarrollo empresarial y capitalista, una especie de capitalismo progresista, podríamos decir, para el Ecuador. En cambio, el liberalismo moderado, el liberalismo plutocrático, acaudillado por Leonidas Plaza, finalmente se vincula al grupo hegemónico más importante de comienzos de siglo, que es el grupo de los empresarios banqueros de Guayaquil. En 1905 concluye el periodo presidencial de Leonidas Plaza. Su sucesor fue Lizardo García, quien había sido un claro triunfador en las elecciones. El afán continuista de García comenzó a sembrar la inquietud entre los compañeros y colaboradores de Alfaro. El 25 de julio de 1908, entre el júbilo del pueblo y la envidia de los rencorosos, el ferrocarril trasandino hizo su entrada en Quito. En 1910, Alfaro debió enfrentar una amenaza inminente de guerra con el Perú. Nombró una junta patriótica integrada por personajes distinguidos de los sectores ideológicos y logró que todos se plegaran en torno a él. Fortificó el Golfo de Guayaquil y la costa y adquirió abundante y moderno material bélico. Los hombres marcharon hacia la frontera, pero la intervención diplomática evitó la guerra. El 11 de agosto de 1911, el presidente del Congreso, Carlos Freire Saldumbide, asume la presidencia interina de la nación. Eloy Alfaro debió salir fuertemente escoltado hacia la Embajada de Chile, luego a Guayaquil, para partir a Panamá, el que sería su último exilio. Corrían rumores que Emilio Estrada estaba gravemente enfermo del corazón. Estos rumores se confirmaron a escasos 3 meses de asumir la presidencia. Emilio Estrada murió en Guayaquil el 21 de diciembre de 1911. Guayaquil se levantó contra el gobierno interino de Carlos Freire Saldumbide y Eloy Alfaro regresó a Guayaquil desde su exilio en Panamá. Mientras tanto, su sobrino Flavio Alfaro se declaró jefe supremo de la provincia de Esmeraldas. El gobierno nombró al general Leonidas Plaza para contener la arremetida alfarista. La sierra se unió para combatir a Alfaro y se desató una guerra civil. El avance sobre Guayaquil fue incontenible y los alfaristas fueron derrotados. La prensa pidió un castigo ejemplar para los vencidos. El odio desbordaba contra Alfaro y sus generales. Leonidas Plaza fue recibido con júbilo en Guayaquil el 22 de enero de 1912. Comenzó una semana macabra al negarse los salvoconductos acordados para los generales vencidos y su encarcelamiento. El juicio al general Montero en Guayaquil fue una farsa realizada en medio de mofas e injurias de los asistentes. El inculpado fue acribillado a balazos y su cuerpo lanzado a la multitud desde un segundo piso. El 28 de enero de 1912 llegaron a Quito, conducidos a propósito en pleno día por las calles y en medio de los insultos de la gente. Eloy Alfaro, cansado y enfermo, apenas pudo subir las gradas de la entrada de la cárcel. Mientras las turbas gritaban afuera, empezaron a oírse unos gritos anunciando que los presos se escapaban. Alfaro y sus generales fueron asesinados a garrotazos y luego fueron lanzados al piso inferior. Con cuerdas ataron los cadáveres para poder arrastrarlos. Por las calles empedradas, las víctimas iban dando tumbos y destrozándose en el macabro recorrido. En el ejido, 6 hogueras esperaban por los despojos. En sus brasas se extinguió el período alfarista, pero no la afrenta de un crimen injustificable. Las fuerzas de apoyo al liberalismo radical en sus inicios, que habían sido los cacaoteros, los grandes comerciantes, los banqueros, para 1910 ya es una fuerza que ha tomado las riendas del control nacional, control del Estado. Y entonces no les convenía una política radical de transformación como la que Eloy Alfaro había pretendido. Y viéndose frustrada esa política radical, naturalmente lo que se encuentran son estas clases dirigentes mucho más poderosas que el liberalismo alfarista. Y por ello, Alfaro, ya para 1910, 1911, ha perdido el apoyo de la que había sido su fuerza inicial también de apoyo, estos cacaoteros, comerciantes, banqueros. Entonces hay una segunda fuerza allí que ha perdido el liberalismo a comienzos de la década del 10. Una tercera fuerza, la propia división de los militares. Los militares alfaristas habían sido radicales, seguidores de su gran líder, el caudillo Eloy Alfaro. Pero también en las propias filas militares había surgido la contraparte del liberalismo moderado,
con otro de los generales, Leonidas Plaza. Las grandes transformaciones impulsadas por Alfaro repercutirían en la historia de nuestro país. En 1912, Leonidas Plaza logra pacificar al Ecuador por medio de pactos con la Iglesia y las oligarquías. El Banco Comercial y Agrícola había hecho fuertes préstamos al gobierno para sufragar los gastos de la amenaza de guerra en 1910. Su condición de acreedor le permitió acumular el poder político en la persona de su gerente, Francisco Urbina Jado. Ante la caída de los precios del cacao durante la Primera Guerra Mundial, el Banco Comercial y Agrícola también ayudó con créditos a los productores. Estos préstamos se hicieron con emisiones que no tenían suficiente respaldo en oro metálico. Las consecuencias pronto se hicieron sentir. El dólar, que en 1914 se cotizaba en 2 sucres y 12 centavos, valía 5 sucres en 1922. Dos plagas, la monilla y la escoba de bruja, comenzaron a afectar dramáticamente a las plantaciones de cacao. Usted está viendo Ecuador en el siglo XX. Usted está viendo Ecuador en el siglo XX. La elección de Alfredo Vaquerizo Moreno en 1916 abrió las puertas para encontrar la paz en la provincia de Esmeraldas. En el plano internacional, el Ecuador firmó con Colombia el Tratado Muñoz Bernaza-Suárez. Posteriormente, Colombia traspasaría en secreto parte de esos territorios al Perú. Solo en 1925 se supo que el Ecuador había quedado rodeado por una especie de tenaza de territorio peruano. En 1920 fue elegido presidente José Luis Tamayo. La crisis que se venía incubando desde 1914 se presentó con toda su fuerza y golpeó principalmente a los sectores más pobres. El 15 de noviembre de 1922, algún jefe militar dio la orden de disparar a la multitud desde puntos estratégicos alrededor de la gobernación. Más de 1000 muertos fue el resultado de la sangrienta represión. Al año siguiente, se produjo una matanza de cientos de indígenas en la hacienda Leito en la provincia de Tungurahua. El descontento económico se concentraba en el Banco Comercial y Agrícola, que controlaba por completo el escenario político y comercial. En este clima, asumió la presidencia Gonzalo Córdoba. Al año siguiente, estalló la sublevación militar y el 9 de julio de 1925, los oficiales jóvenes apresaron a las autoridades y constituyeron una junta militar de gobierno sin derramamientos de sangre. Los militares entregaron el poder a una junta provisional encabezada por el economista Luis Napoleón Dillon. La Revolución Juliana de 1925 inició un periodo de crisis en el Ecuador que duraría al menos 2 décadas. Luis Cordero se destacó por su espíritu de lucha. Se enfrentó con gobiernos autoritarios y probablemente ha sido el único poeta ecuatoriano que ha escrito en lengua quichua. Su natal Cuenca vivió en esa época el auge de una generación de ilustres poetas, lo que le valió el título de Atenas del Ecuador. De este grupo salió Remigio Crespo Toral, uno de los poetas más reconocidos del Ecuador. El ambateño Luis A. Martínez fue el novelista representativo de esa época. Su novela A la Costa, considerada la segunda gran novela nacional después de Cumandá de Juan León Mera, sigue teniendo vigencia. En el campo de la historia destaca el gran estudioso Federico González Suárez, considerado uno de los más importantes historiadores del Ecuador. Un insigne periodista de esta época fue Manuel J. Calle, liberal que apoyó a Eloy Alfaro, y César Borja Lavallén fue el principal representante de la corriente modernista de la poesía en el Ecuador. Los grupos de Quito y Guayaquil dieron grandes poetas ecuatorianos de esa corriente, como Ernesto Noboa Caamaño. En las páginas de la revista Renacimiento se reveló la genialidad del poeta guayaquileño Medardo Ángel Silva. El grupo de Guayaquil, Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert, Alfredo Pareja, Díez Canseco, en fin, cuantos más, que miran ya el país no solo en su proyecto, en sus bondades, en su naturaleza realmente espectacular, sino también en sus infamias, ¿no? Es la gran obra del realismo social. Huasipungo, que es la obra de Icaza,
fundamental del indigenismo de entonces, se la traduce a 17 lenguas y las ediciones son incontables. Es el ecuatoriano más conocido. La nueva Constitución de 1928 consigna el derecho al voto para las mujeres. Se iniciaba el período de Isidro Ayora con grandes cambios y conmociones. Isidro Ayora demostró gran energía y voluntad desde que fue nombrado presidente el 3 de abril de 1926. Sin cometer actos de crueldad, recurrió al encarcelamiento, al destierro y la clausura de periódicos cuando así lo consideró necesario para enfrentar a las poderosas fuerzas que se le oponían. Luchó por defender las ideas de la Revolución Juliana de defensa de los trabajadores. Creó el Banco Central, según los esquemas planteados por Luis Napoleón Dillon, y trajo a la Comisión Kemmerer para modernizar el sistema financiero y administrativo del país. También creó la Contraloría General de la Nación, la Caja de Pensiones y el Banco Hipotecario. Realizó numerosas obras públicas y promulgó varias leyes de importancia. El presidente Hoover vino al Ecuador en visita oficial. Se había terminado la década de los locos 20 y ahora el país debía enfrentar la crisis mundial originada en Wall Street y que terminaría de liquidar a la actividad cacaotera. Por las tardes, a golpe de 5, comenzaban a bajar las grandes señoras del gran cacao, todas vestidas con encaje de alenzón. Eran unos vestidos largos, muy de modé, pasados de moda, abanicos de pluma y abanicos de nácar, todas con damas de compañía. Se sentaban en unas mesitas, en unas sillas redondas, Art Nouveau, unas mesitas de mármol pequeñas, y bajaban los caballeros también, que también vivían en el hotel, unos con príncipe de Gales, o sea, vestidos a cuadritos, y otros con el Eduardo VII, o sea, marineros, con botonaduras de plata y de oro, el pantalón blanco, zapatos Chanel, blancos con negro, las señoras se ponían blancos con café, y por supuesto sacro cruzado azul. Y entonces venía el saludo de mesa en mesa, era un protocolo, nadie se podía sentar sin saludar. Entonces mucha gente iba y también tomaba el té, pero también había que saludar. Esto era un recorrido por todas las mesas. Las señoras tomaban una concha, no una copa, una concha de helado, porque era Art Nouveau, la concha era de cristal y debajo había una de plata, con unas cucharitas cuadradas. Y habían pues las galletas primavera, los bizcochitos de anís y las lenguas de gato. Las biscotelas también. Unos sándwiches cuadraditos mínimos de pollo, y los caballeros una copa de Oporto o de Jerez. Isidro Ayora ya no podía sostener su estilo de financiar obras con dinero en efectivo. En agosto de 1931, la gente se lanzó a las calles a pedir armas en los cuarteles. Intervino el ejército y Ayora tuvo que entregar el poder que finalmente fue asumido por el presidente del Senado, Alfredo Baquerizo Moreno. Este convocó a elecciones para los días 20 y 21 de octubre de 1931. Neptalí Bonifaz, con apoyo liberal, obtuvo la mayoría con un poco más de 28.000 votos. Desde la elección hasta la posesión, había que esperar largos 10 meses. Comenzaron a producirse motines y revueltas en la disputa por el poder. Surgió una agresiva organización de derecha, la Compactación Obrera Nacional. Varias organizaciones, los obreros le apoyaban porque sabían que era un tipo honrado. Él había dicho que él iba a meter a la cárcel a los ladrones hasta que deje un billete de a 5 sucres en la Plaza Grande un día y lo pueda recoger al día siguiente y nadie lo haya tocado. A ese nivel de honradez quería llegar, un poco utópico. Pero claro, era un tipo bastante bravo, irascible, y no admitía pues muchas discusiones en su alrededor. Era hijo de un peruano y de una ecuatoriana, un diplomático peruano y una ecuatoriana, y sí tuvo pasaporte peruano. Entonces eso fue la excusa para su descalificación. Pero claro, ya se lo había reivindicado antes nombrándolo presidente del Banco Central, de manera que hay una dicotomía que nunca se dilucidará, ¿no? Con la descalificación de Bonifaz por el Congreso, se desata la más sangrienta guerra civil desde 1912. Se combatió duramente durante 4 días hasta que los conservadores se rindieron y Bonifaz se retiró a su hacienda. Mi abuelo tenía un Chrysler del año 36 que se jactaba que tenía un motor enorme y el viaje era largo, tedioso, movido y siempre nos mareábamos, mi hermano y yo, que éramos muy niños, ¿no?
íbamos con la ama de llaves de él, era una suiza, una tal Juana, y siempre llevaba un peón para que limpie las piedras de la carretera, porque el camino era tortuoso, se hacía como 3 horas a Cayambe, ¿no? El gobierno fue brevemente ejercido por Juan de Dios Martínez Mera. El principal protagonista del golpe parlamentario contra el presidente Martínez Mera era el joven José María Velasco Ibarra. En el Congreso ya se oye a fines de la década de los años 30 la voz potente del que sería el gran caudillo de este siglo, el doctor José María Velasco Ibarra. Y figuras políticas de esa etapa empiezan a copar la escena nacional. En la extrema izquierda está la voz de Pedro Satt, fundador del Partido Comunista en el Ecuador, uno de los grandes puntales de esa tienda política, y el contendor a la altura de Velasco Ibarra. Ambos hicieron durante muchos años, fueron los protagonistas de la escena política. Estalló el conflicto de Leticia entre Perú y Colombia. Este hecho sirvió como argumento al presidente del Senado, doctor José María Velasco Ibarra, para acusar a Martínez Mera por mal manejo de los negocios internacionales. Desde allí en adelante, el Congreso continuó en una actitud hostil hacia el Ejecutivo. En 3 meses hubo 7 cambios de gabinete. El 19 de octubre de 1933 asumió la presidencia el ministro de Gobierno Abelardo Montalvo y convocó inmediatamente a elecciones que fueron ganadas por José María Velasco Ibarra, quien había sabido capitalizar políticamente el odio contra Martínez Mera. Inició su periodo presidencial el 1 de septiembre de 1934. Enseguida comenzaron las pugnas con el Congreso. En agosto, el presidente lo disolvió y encarceló a los parlamentarios de oposición. Convocó una nueva asamblea constituyente para modificar la Carta de 1929, que con tanta facilidad le había permitido derrocar a Martínez Mera y que ahora se podía volver fácilmente en su contra. Mientras se promulgaba el decreto, los soldados de un batallón presente en el acto lanzaron el grito de «¡Viva la Constitución! ¡Abajo la dictadura!». Velasco Ibarra debió renunciar y se marchó de inmediato al exilio. En sus declaraciones dijo: «Me caí sobre las bayonetas». Usted está viendo Ecuador en el siglo XX. Usted está viendo Ecuador en el siglo XX. Durante algo más de un mes, y según lo mandaba la Constitución, ejerció la presidencia el ministro de Gobierno Antonio Pons. Ante la perspectiva de un triunfo del Partido Conservador en las urnas, Pons convocó a una junta de oficiales, ante los cuales colocó su renuncia a espaldas del Congreso. La junta procedió a designar un dictador civil con el título de encargado del mando supremo de la República, Federico Páez. En adelante, la tónica de su gobierno fue la temida Ley de Seguridad Social, que amparaba la represión, la cárcel, el exilio o la relegación de los opositores a las Islas Galápagos. En 1937, Páez convocó una asamblea constituyente que, de acuerdo a la costumbre, lo nombraría presidente constitucional. Despidió al gabinete civil y nombró ministros militares. Este mismo gabinete, encabezado por su gran amigo el general Alberto Enríquez, lo derrocó. A partir del derrocamiento de Federico Páez, se sucedería una larga nómina de presidentes interinos y encargados, con excepción del gobierno constitucional de Aurelio Mosquera Narváez, que duraría menos de un año en el poder. Corría el año 1940 cuando asumió la presidencia Carlos Arroyo del Río en medio de graves acusaciones de fraude electoral. En 1941, tropas peruanas invadieron el país. La entrada a la Segunda Guerra Mundial por parte de Estados Unidos significó que Ecuador declarara la guerra al Japón y las fuerzas del Eje. La guerra produjo una caída dramática de las exportaciones ecuatorianas que ahora tenían en los Estados Unidos a un único comprador. En ese entonces, el gobierno supo sortear las dificultades, se impidió la inflación y la desvalorización de la moneda, atendió la
las necesidades de los municipios y creó colegios e instituciones culturales de los que nacería la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Perú invadió al Ecuador el 5 de julio de 1941. El 23 lanzó una ofensiva total sobre El Oro, Loja y las provincias del Oriente. Pocos meses después, el 29 de enero de 1942, se suscribía el Protocolo de Río de Janeiro por los delegados de Perú y Ecuador, junto a los representantes de los países garantes y mediadores, Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos, por el cual se limitaba las posesiones ecuatorianas y Perú renunciaba a sus aspiraciones territoriales y se retiraba de El Oro y Loja. Una buena administración con todos los defectos que la historia le ha dado y los historiadores parcializados por la política. La presidencia del doctor Carlos Arroyo del Río fue una buena administración, sino que tuvo él la desgracia del problema con el Perú, que lo dejó estigmatizado. Pero eso fue una de las mejores administraciones. Nosotros éramos todavía guaguitos y andábamos jugando a la guerra mismo en las quebradas que había en el barrio. Y una señora había pastusa que llegó gritando con las polleras cogidas, la guerra, los janitos, métanse a la casa. Entonces, como éramos guaguas, mamá nos metió a donde una comadre Asunción que había ahí de los Arrias. Era casa grande y como era comadre nuestra nos llevó allá. Y nosotros sufrimos la invasión. Tuvimos provincias mártires, la provincia del Oro fue ocupada por tropas peruanas que entraron también a la provincia de Loja, y hasta la firma del Protocolo de Río de Janeiro en enero de 1942, el pueblo ecuatoriano cae en un profundo desánimo, cae en una especie de decepción nacional. Sabíamos lo que traía como consecuencia la firma del protocolo. Y a pesar de eso, nuestros padres, que fue la generación a la que le tocó vivir estos hechos, nunca asimilaron la situación. Para ellos siempre fue un dolor de patria muy profundo, el recuerdo de esa invasión del año 1941. La firma del protocolo aumentó la violencia de la oposición. El 28 de mayo de 1942, grupos civiles atacaron el Palacio de Gobierno y mataron a varios carabineros. La oposición se organizó en la ADE, Alianza Democrática Ecuatoriana, que reunió a comunistas, socialistas, conservadores y elementos disidentes del Partido Liberal. Llamaron a Velasco Ibarra desde su exilio en Chile, pero el gobierno le negó el pasaporte. El pueblo descontento salió a las calles a pedir la destitución del presidente Arroyo del Río. A la cabeza venía José María Velasco Ibarra, apoyado por una coalición de socialistas, comunistas y conservadores. Era el tiempo de la gloriosa. Arroyo del Río renunció para evitar más matanza, y el pueblo y los militares revolucionarios aclamaron enseguida a José María Velasco Ibarra como jefe supremo de la República. Inmediatamente convocó una asamblea constituyente que lo nombró presidente constitucional de la República por el periodo de 1944 a 1948. Durante su primera etapa, el velasquismo se dedicó a las sanciones o actos de venganza y persecución política contra miembros de todas las condiciones sociales. La policía estaba a favor del gobierno casualmente y el pueblo ya estaba cansado, hostigado. Había una represión bastante grande contra los estudiantes de secundaria, de la universidad, a los intelectuales, es decir, se los reprimía muchísimo. Y entonces allí hubo una masacre de gente inocente, porque los policías mataban porque sí. Y entonces el ejército era a favor del pueblo y la policía a favor del gobierno, hasta que ganó el pueblo. Yo tenía 6 años, cuando el doctor Velasco ocupó por segunda vez la presidencia de la República. Y como en ese entonces doña Corina del Parral no pudo acompañar al presidente en el ejercicio del poder, porque tuvo alguna cuestión de una afectación de la altura de Quito,
mi tía Ana María la hizo de ama de llaves de la casa presidencial y nos turnábamos con un hermano mío difunto en acompañarle a mi tía los fines de semana en la casa presidencial. Es decir, yo pasé la mitad del tiempo que el doctor Velasco estuvo desde el año 46, 47. Los sábados y domingos, la mitad del tiempo estuve en la casa presidencial. Y generalmente le acompañábamos al doctor Velasco cuando salía ocasionalmente un sábado o un domingo a una quinta en Alangasí a tomarse unos 2 días de descanso. Entonces, desde chiquito estuve vinculado al poder. La noche del 23 de agosto de 1947, Velasco Ibarra fue derrocado por segunda ocasión, esta vez por su propio ministro de Defensa, el coronel Mancheno. El presidente fue tomado prisionero, obligado a renunciar y luego salió expulsado del país. A la revolución del 28 de mayo de 1944 suceden otros acontecimientos y la expedición de una constitución, la más progresista de los últimos tiempos, que es la que cambia, da un giro al comportamiento de la política y también de los conductores del Estado ecuatoriano. El vicepresidente Mariano Suárez Veintimilla se posesionó del Palacio Presidencial y reemplazó al depuesto Velasco Ibarra. Suárez Veintimilla renunció y el Congreso nombró presidente al banquero guayaquileño Carlos Arosemena Tola, quien dirigió un gobierno de pacificación y convocó a elecciones para 1948. En ellas triunfó Galo Plaza Lasso, con 119.439 votos. En 1948, el pueblo eligió en las urnas a Galo Plaza Lasso, cuyo periodo presidencial inició una etapa de estabilidad para el país. Galo Plaza fue el primer presidente constitucional del Ecuador desde 1924, que logró terminar su periodo constitucional de 4 años. Su presidencia puso fin a un periodo de 24 años, donde el país tuvo en promedio un presidente por año. Galo Plaza fue un presidente ecuánime que gobernó con ciertas concesiones para los socialistas e inspirado en la política del presidente norteamericano Roosevelt. Ganadero exitoso y deportista, gozaba de las simpatías de la clase media y alta. Recurrió a la asesoría de organismos internacionales que empezaron a enviar técnicos al país. El 5 de agosto, cuando el presidente preparaba su primer informe de gobierno, un terrible terremoto asoló la provincia de Tungurahua. Era un día soleado, era una tarde en que por mí estábamos reunidos en mi casa. Teníamos un motivo especial, como que era mi onomástico, y nos habíamos quedado conversando en la mesa cuando se nos venía todo abajo, no sabíamos qué pasaba. Salimos corriendo. La casa de mi padre era en el barrio sur, en Ambato, en una pendiente que se llama la salida a Yaguira, la salida para Riobamba, digamos, ¿no? Cuando ya pudimos un poquitín serenarnos del asunto, inmediatamente tratamos de investigar lo sucedido. Bien, la catedral estuvo en el suelo y allí perecieron todas las señoras que estuvieron congregadas para la oración de esa hora, todos los niños del catecismo, o sea, alrededor de unas 200 o más personas que estuvieron en ese momento en la catedral y sacerdotes. Y entonces ya había llegado pues el momento que decidimos nosotros casarnos. No podíamos esperar más porque las vacaciones también ya iban pasando, pues no, pasando, y queríamos aprovechar de unos días de vacación. Entonces, al mes del terremoto, decidimos realizar nuestro matrimonio, que se celebró en una carpa en el Parque Montalvo. Allí fue el matrimonio civil. Usted está viendo Ecuador en el siglo XX.
Usted está viendo Ecuador en el siglo XX. El gobierno de Galo Plaza obtuvo créditos externos para mejorar la productividad de la agricultura y para iniciar la plantación de banano, del que pronto Ecuador se convertiría en segundo productor mundial. Durante su mandato, se duplicó el volumen de exportaciones y el oro y el petróleo contribuyeron para que en el país se iniciara una época de bonanza. Tuve relación con don Galo porque trabajamos la campaña de él, todos los taurinos tuvimos que trabajar por él. Y además lo hicimos con mucho gusto porque era muy buena gente, un gran amigo, consideraba a todo el mundo y era muy demócrata, muy altruista y ayudaba a todos los que tenían esa afición y a todo el mundo que podía ayudaba. Don Galo fue excepcional. En 1950 se realizó el primer censo nacional de población. ¿Qué tal sacrificio de Quito, no? Desde Quito a Babahoyo. Había que bajarse por el torneado que se decía que era más o menos bajar en gradas en automóvil y después cruzar el río de Quevedo en una, llamaban gabarra, eran unas balsas cogidas con un cablecito que le jalaban del otro lado y así se pasaba. ¿Qué le digo? Quevedo no era la ciudad que usted cree ahora, chozas, ¿no? En fin, yo conocí el país así. El principal opositor de Galo Plaza fue el conservador Ruperto Alarcón Falconi, quien interpeló al ministro de Gobierno. Otro oponente de peso fue el jefe de concentración de fuerzas populares, Carlos Guevara Moreno. Guevara y otros opositores fueron apresados el 15 de julio de 1950 y trasladados a Quito, donde guardaron prisión por más de un año. En 1952 se convocó a elecciones presidenciales. Los candidatos eran Ruperto Alarcón Falconi por el conservadorismo, José Ricardo Chiriboga Villagómez por el liberalismo, Carlos Guevara Moreno por el CFP y José María Velasco Ibarra, que intentaba llegar a la presidencia por tercera vez. En el siglo XX, sin duda, el periodo que va entre 1948 y 1960 es el periodo más importante en el constitucionalismo contemporáneo. Se suceden las presidencias de Galo Plaza, 48 al 52, de Velasco Ibarra en su tercera presidencia, que es la única que termina además desde el 52 al 56, y la de Camilo Ponce del 56 al 60. En el 60, de todas maneras, hay elección, y gana nuevamente Velasco Ibarra, y gana con la más grande elección popular de entonces. Son algo así como 400.000 votos de Velasco Ibarra, que son más que los otros tres candidatos juntos en ese año. Entonces es increíble ese triunfo. Ecuador en el siglo XX ha completado su primera mitad y hasta aquí se vislumbra un futuro prometedor para el país. La siembra masiva de banano y el aumento de la productividad, junto al ordenamiento de las finanzas públicas, hicieron del gobierno de Galo Plaza Lasso uno de los más queridos y recordados por el pueblo. Su mandato concluyó en 1952 y se aproximaban las elecciones. El candidato presidencial con mayores opciones de triunfo era el doctor José María Velasco Ibarra, que intentaría ser elegido para su tercera presidencia. Especial que no se lo puede perder. Ecuador en el siglo XX. No se lo pierda entonces el capítulo 2 de Ecuador en el siglo XX, el próximo domingo, aquí en Teleamazonas a las 21 horas. Gracias, muy buenas noches.
Rentacar. 25 años, líderes en el mercado nacional. Gran Hotel Guayaquil, una experiencia al